Hey, what's up, everybody? It's Max Blumenthal. ¿Qué tal, gente? Soy Max Blumenthal. Voy por las calles de Los Ángeles, por la autopista 10, en dirección a la 110 Norte. Estoy a punto de entrar en el centro con alguien a quien conocí hace poco mientras estaba por aquí. Perdonad por la imagen movida. El profesor Chang, conocido teórico de juegos y predictor de acontecimientos que sacuden el mundo. Y al volante está Ahmed Hussam. At the wheel is Ahmed Hussam ¿Qué tal, chicos? from Prop & Co, who you all The Prop & Co, a quien todos conocéis como mi colaborador en Atrocity Incorporated. Y sí, profesor Zhang, se ha convertido usted en toda una estrella geopolítica de Internet por sus predicciones y sus análisis. La primera vez que oí hablar de usted fue cuando Ahmad le entrevistó sobre la guerra contra Irán y sobre cómo predijo, creo que fue, la guerra de los 12 días. you predicted, I think it was the 12-day war. No. Quiero decir que predije que Estados Unidos e Irán irían a la guerra y que Estados Unidos perdería la guerra. ¿De acuerdo? Y también predije una invasión terrestre de Irán. De acuerdo. La invasión terrestre. Hasta ahora no ha habido ningún componente terrestre. Sigue pensando que habrá una invasión terrestre. ¿Por qué sí o por qué no? Why or why not? Sí, creo que habrá un componente terrestre. Y la lógica es que ahora mismo Estados Unidos no puede desvincularse de esta guerra. Los iraníes han controlado el estrecho de Hormuz, han amenazado a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y tanto los hutíes como Hezbollah han entrado en la guerra. Así que esta guerra está escalando y extendiéndose como un contagio. El Consejo de Cooperación del Golfo es vital para la economía mundial y Estados Unidos no puede permitirse que Irán ejerza control sobre él. Por tanto, como mínimo, Estados Unidos debe proporcionar algún tipo de protección al Consejo de Cooperación del Golfo, así como a Israel. El problema es que, ahora mismo, Estados Unidos se está quedando sin armas y su fuerza aérea está sufriendo mucho desgaste, mucha pérdida de efectivos. Así que van a enfrentarse a graves problemas económicos si continúan la guerra como lo están haciendo. Es imposible seguir librando esta guerra desde el aire. Así que lo que tienen que hacer es intentar, básicamente, combatirla desde tierra. Y creo que habrá distintas fases en la ofensiva terrestre. La forma en que los estadounidenses querrían librar esta guerra sería utilizando fuerzas intermediarias, principalmente a los kurdos, así como a los baluches y quizá incluso a los azeríes. Y por tanto, lo que creo que ya está ocurriendo es que tienen a fuerzas especiales y equipos especiales de la CIA infiltrados entre grupos tribales por todo Irán, intentando fomentar un levantamiento. Y los iraníes han hecho un trabajo excelente, identificando a estos posibles grupos de fuerzas y atacándolos de forma preventiva. Hemos visto a los iraníes lanzar ataques con drones contra campamentos kurdos en Irak, y al final, los estadounidenses se verán obligados a intentar algo peligroso y arriesgado para poner fin a la guerra. Por ejemplo, quizá tomar el control de las islas que rodean Hormuz, incluida la isla de Keshm. La isla de Karg concentra el 90% de las exportaciones de petróleo iraní, pero los estadounidenses querrían intentar algo arriesgado para ganar más capacidad de presión en las negociaciones con los iraníes. Y por desgracia, cuando haces eso, se crea algo llamado la falacia del coste hundido. Querías enviar 500 soldados para llevar a cabo una operación. Pensabas que sería limpia, pero después te ves obligado a enviar más tropas para protegerlos. Y eso acaba llevando a una situación como la de Vietnam. Recordemos cómo empezó la guerra de Vietnam. 3.000 marines fueron a proteger una base aérea en Da Nang, y se suponía que sería una operación muy limitada. Y quizá 3 años después, había 500.000 de soldados dentro de Vietnam. Estas cosas se intensifican y se descontrolan muy rápido. Y el otro problema es que incluso si políticamente Estados Unidos pudiera salir de la situación en Irán,
Israel ya ha anunciado que atacará a Irán unilateralmente. Así que, básicamente, yo diría que la situación en Irán está fuera de control. Y en una situación así, las cosas solo pueden intensificarse. La siguiente escalada lógica serán ataques contra centrales eléctricas y después habrá una invasión terrestre. Soy muy escéptico respecto a una invasión terrestre, por el precio político que cualquier presidente estadounidense pagaría por algo así. Cuando los estadounidenses empiecen a volver en bolsas para cadáveres, con las piernas destrozadas, como inevitablemente ocurrirá, estarán jugando a favor de Irán. Vimos lo que pasó con George W. Bush. Su índice de aprobación estaba en torno al 20%. El de Trump ya es históricamente bajo y quiere evitar este escenario. Además, se le está acabando el tiempo. Puede que también se le esté acabando el tiempo a Netanyahu. Así que quizá la política interna descarte algo que resulta completamente inaceptable desde el punto de vista político para la opinión pública estadounidense. Y quiero decir, esta también es una guerra históricamente impopular. Nunca hubo un momento en que la guerra fuera popular, como ocurrió, por ejemplo, con la guerra de Irak. Sí, creo que es una observación muy acertada. Otro argumento que se suele hacer es que Estados Unidos ni siquiera tiene el personal necesario para lanzar una invasión terrestre. Tienen quizá 60,000 tropas en la región. La mayoría son tropas de apoyo, y el Pentágono siempre ha tenido problemas de reclutamiento, así que no tienen el personal para lanzar realmente una invasión terrestre. Así que están estas dos cuestiones, ¿no? Primero, habría un enorme coste político si hubiera una invasión terrestre. Y además, puede que el Pentágono no tenga los recursos ni el personal para lanzar realmente una invasión terrestre. El problema es que estamos usando una lógica militar, y nada de esta guerra tiene sentido desde el punto de vista militar, ¿de acuerdo? Para empezar, ni siquiera sabemos por qué, ni cómo empezó esta guerra. Al principio, se trataba de asegurar que Irán no tuviera un arma nuclear, y ahora se trata de reabrir el estrecho de Hormuz. Pero no paran de cambiar las reglas del juego y de inventar nuevos pretextos para continuar esta guerra. Eso nos dice que en realidad nunca tuvieron una estrategia clara desde el principio. Y las informaciones de los medios lo confirman. Ese es el primer punto. El segundo es que Trump ha sido realmente errático durante toda esta guerra. Cada semana publica un mensaje diciendo, voy a bombardear Irán hasta devolverlo a la edad de piedra. Y al día siguiente va y dice, oye, seamos amigos, tío. Luego, un par de días después, dice algo como, voy a mataros a todos. Y unos días más tarde, ¿sabéis qué? Me rindo. Ya sabe, el hombre de espectáculo que es. Así que todo ha sido muy errático. Y lo que la gente no aprecia es que esto va en contra del carácter de Trump. Es algo fuera de lo habitual en Trump, porque Trump se enorgullece de ser un hombre de negocios. Y como hombre de negocios, necesitas credibilidad para negociar. Y con el paso del tiempo, Trump está perdiendo toda credibilidad. Así que, hace unas semanas, hubo un memorando de entendimiento, hubo un alto el fuego, y ahora los iraníes básicamente han dicho, ¿saben qué? Ya ni siquiera queremos negociar con ustedes, porque no tienen absolutamente ninguna credibilidad. Así que eso es muy inusual. La tercera cosa es que esta guerra se está extendiendo muy rápidamente, ¿verdad? Ahora están implicados los hutíes. Líbano, Hezbollah, está implicado. Las milicias chiíes en Irak están implicadas. Recientemente, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán han firmado un pacto de defensa mutua. Incluso se habla de incorporar a Egipto al pacto. Como pueden imaginar, el propósito es ir contra los hutíes. Así que esta guerra se está expandiendo más allá del control de cualquiera. No tiene absolutamente ningún sentido lo que está ocurriendo, porque la economía mundial está siendo destruida. Y uno se pregunta, ¿por qué está pasando esto? Creo que las explicaciones militares habituales no tienen absolutamente ningún sentido.
Así que creo que la única explicación coherente que tenemos es que esta guerra se está librando a instancias de Israel. This war is being fought at the behest of Israel. So, Professor Zhang, we're talking about Entonces, profesor Zhang, estamos hablando de la guerra contra Irán. how many ¿Cuántos miles de millones de dólares al mes está costando? He perdido la cuenta, pero se está quemando dinero a toda velocidad y estamos pasando por Skid Row, en el centro de Los Ángeles. Usted vive en Pekín. ¿Ha visto alguna vez algo así? You live in Beijing. Have you ever seen anything like this before? Nunca sabes igual. There are currently 7 deaths Actualmente hay 7 muertes por semana aquí. here. Antes eran 3 muertes por semana. En realidad, no hay ninguna política social que proporcione vivienda a personas que puedan tener adicción a las drogas o problemas de salud mental. Mental Quiero decir, se puede ver aquí abajo. Esto es, ya sabes, ¿qué está haciendo esa gran multitud? Es un albergue. that's a shelter. Oh, okay. Vale. Ese es uno de los principales refugios. Entonces, ¿están esperando comida o están esperando para entrar al refugio? We're waiting for shelter. I don't No lo sé, pero ese es uno de los principales refugios donde puedes ducharte o pasar la noche y tener una cama. De acuerdo. bed. Okay. Es de sentido único, así que tengo que dar la vuelta para poder girar. Okay. So I do live in Beijing. And Vale, sí vivo en Pekín y he estado en zonas extremadamente empobrecidas de China. Antes trabajaba como periodista y he estado en muchos enclaves de migrantes, en viviendas insalubres. También he trabajado como funcionario de la ONU en Afganistán y he estado en campos de refugiados. Viajo mucho y he estado en favelas brasileñas. Intento conocer tanto mundo como sea posible. I try to see Y bueno, Skid Row es bastante apocalíptico. Es como un apocalipsis zombie. Y también siento que apocalyptic. It's a zombie apocalypse. And I also feel that este podría ser un futuro próximo de Estados Unidos. A mí me parece una imagen que recuerda a la Gran Depresión. this seems to me Imagino que durante la Gran Depresión había muchas calles como esta repartidas por todo Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, millones de estadounidenses migraban de un lugar a otro. Ya saben, obviamente, Las uvas de la ira, de John Steinbeck, es la representación más famosa de esa migración. Pero creo que lo impactante de lo que está ocurriendo no es el nivel de pobreza, porque hay lugares en China que son mucho más pobres que este. Es el nivel de ira, frustración y depresión, vuelta hacia adentro. frustration, depression, churn inwards. Bueno, también negligencia. Yeah, well, this is social neglect. Sí, bueno, el abandono social. Estoy viendo lo que les está pasando internamente a las personas de Skid Row. I mean, this Quiero decir, de verdad parece el apocalipsis zombie aquí. apocalypse here. Well, Is it yeah. possible? ¿Se puede caminar por aquí? Sí, se puede, pero por la noche no siempre es la mejor idea. Claro. Me llevó por esta zona un antiguo residente de Skid Row, que se hace llamar General Dogon. Sí, es un militante de los Panteras Negras y está muy implicado en intentar conseguir más servicios aquí abajo y rehabilitar a la gente. Y bueno, fue increíble. Me llevó por aquí y hablaba con personas con las que nadie más habla. Quiero decir, dirías que parecen zombies, pero él hablaba con ellas y les preguntaba por sus necesidades. Y ellas hablaban de sus necesidades. Y bueno, me decía que sencillamente no tienen ninguna esperanza de salir de esta situación, porque no hay una política de vivienda. No hay ninguna política que les proporcione nada. Because there's no housing policy. There's no policy to provide them. I mean, this place feels like a black hole, you know, like all Quiero decir, este lugar parece un agujero negro. Todas las emociones humanas, toda esperanza humana, vienen aquí a morir. Da una sensación bastante desesperanzadora.
Y de nuevo, ni siquiera he recorrido el sitio. Estoy bastante seguro de que si lo hiciera, sentiría esa especie de falta de alma que tiene este lugar. Like soullessness of this place. Well, it's kind of like a Bueno, cliché. a estas alturas es casi un cliché decir que Estados Unidos tiene dinero para la guerra y nada para los pobres. Y el consenso que está surgiendo es, bueno, esta gente no quiere tener una casa, no quiere dejar la calle, así que abandonémosla y dejémosla morir. Hay todas estas nuevas leyes contra merodear, por las que se mete a la gente en la cárcel simplemente por sentarse en el suelo. A una mujer la han encarcelado más de 70 veces por estar en el suelo. Y supongo que también hay negocio en encarcelar a la gente. Hay una forma de convertir todo esto en beneficio económico. Hay todas estas organizaciones sin ánimo de lucro aquí abajo que recaudan muchísimo dinero, pero evidentemente no son capaces de abordar el problema de una manera real. Y eso también se ha visto en el ámbito de la ayuda internacional. International aid scenario. Yeah. Yeah. I will also say Sí, también diré que es mi primera vez en Los Ángeles. Me alojé en West Hollywood y en Santa Mónica, y la impresión que me llevé al hospedarme en esos hoteles es que era casi como un mundo de ciencia ficción, como si estuviéramos 100 años en el futuro y un grupo especial de personas hubiera trascendido. Tienen cuerpos perfectos, son genéticamente superiores, están libres de enfermedades, son hermosas y viven en estos exuberantes complejos. Y tienes que pensar que, cuando existe ese nivel extremo de riqueza, también va a haber un nivel extremo de pobreza. Así que también creo que si va a haber estos lugares de riqueza extrema, entonces se sostendrán sobre, ya sabes, estas montañas, ¿no? Estas cavernas de explotación extrema. of these caverns of extreme exploitation. So I think that Skid Row Así que creo que Skid Row es, en muchos sentidos, una consecuencia de la riqueza extrema en este país. Es decir, si tienes una clase de multimillonarios, vas a tener Skid Row. No hay forma de evitarlo, porque para tener multimillonarios tienes que explotar a millones y millones de estadounidenses. Y cuando haces eso, creas situaciones como Skid Row. Y si piensas que, vale, hay multimillonarios en Estados Unidos, hay más multimillonarios en Estados Unidos que en el resto del mundo junto, y estamos viendo cómo esta economía se vuelve mucho más desigual. The Stealth. Tinhats me llama la economía en forma de K. more unequal. You know, economists call it the K-shaped economy. And what's happened over these past few years Y lo que ha ocurrido en estos últimos años es que la parte superior de la K se ha vuelto casi parabólica. Y creo que este es realmente el futuro. Creo que el actual modelo económico de Estados Unidos está moralmente en bancarrota, está agotado. Y lugares como Skid Row, quiero decir, para empezar, esta zona no va a ser más que expandirse y engullir más barrios de Los Ángeles. Pero creo que en las grandes ciudades también habrá lugares así, porque al elegir librar una guerra inútil en el extranjero, que es la guerra de Irán, también estás eligiendo descuidar los servicios sociales más básicos que la sociedad estadounidense debería proporcionar a su gente. basic social services that U.S. society should provide to your people. Yeah. I think that's a pretty Sí, point. creo que es un punto bastante básico. Se puede ver que muchos de estos pequeños enclaves, aquí abajo, en esta zona de Skid Row, antes no estaban tan concentrados. A muchas de estas personas las expulsaron de las zonas más aburguesadas del centro. Y si vas a esas zonas, ahora ves muchísimas cámaras de flock, mucha vigilancia y arquitectura hostil. También se persigue mucho cruzar la calle fuera de los pasos, merodear o sentarse. Así es, creo que el centros de Los Ángeles muestra bastante bien lo que dices. Location here of downtown LA proves your point pretty well. And also, like, I'm staying in Santa Monica. Además, me estoy alojando en Santa Mónica, que es una zona evidentemente de nivel alto, y por las noches, quizá a las 11, como tengo jet lag, salía a pasear. Y bueno, hay muchas personas sin hogar en Santa Mónica, así que esto se está extendiendo. Y quizá esas personas sin hogar de Santa Mónica sean como exploradores o pioneros, pero veo Skid Row expandiéndose muy rápidamente por toda la zona. Y lo asombroso es que, en lugar de decir que esto es un problema y que necesitamos políticas para ayudar a estas personas,
La gente decide esconder la cabeza bajo tierra y fingir que estas personas no existen. En ese caso, bueno, esta situación va a expandirse con bastante rapidez. La pobreza es un cáncer que está haciendo metástasis en todo Estados Unidos. Bueno, y luego se vuelve rentable cuando entran en escena la vigilancia masiva o el encarcelamiento masivo, las prisiones privatizadas. Igual que una guerra fallida, como la guerra de Irak, ha sido rentable. Pero tú estás viendo todo esto por primera vez. Y lo que yo experimenté en Estados Unidos, simplemente viajando por el país, es que hay muchísima pobreza oculta. Pero esto está a la vista de todos. Y por eso tanta gente se centra en ello. ¿Pero qué crees que dice esto sobre el estado del imperio estadounidense? ¿Va a ser eclipsado Estados Unidos? Está siendo eclipsado por China debido al grado de abandono que sufre su población y a la desesperanza que hay aquí. Eso influye en cómo ves el panorama geopolítico. Creo que Estados Unidos es realmente un imperio en decadencia. Vengo aquí y encuentro ciertos indicios de que la sociedad es inestable. Para empezar, los precios en este país son sencillamente obscenos. Quiero decir, ayer estuve 1 hora dando vueltas buscando el sitio más barato para desayunar y acabé gastando $17 en una tostada de aguacate. Y pensé, ¿pero cómo es esto posible? Y mientras caminaba, había como mierda de perro por todas partes. Iba andando por este barrio precioso, con edificios impecables. En mitad de la acera había mierda de perro. La esquivé y un par de minutos después me di cuenta de que en realidad no era de perro. Probablemente era de un ser humano. Y el hecho de que los seres humanos sean capaces de, sin ninguna vergüenza y sin el menor freno, sentarse a plena luz del día y cagarse encima, me dice que el tejido social, o el tejido social que sostiene esta sociedad, se ha roto. Y ahora mismo de verdad parece un mundo de sálvese quien pueda, cada uno por su cuenta. Y creo que es un cáncer y que hará metástasis. Y lo realmente extraño de los imperios en declive, porque todos acaban declinando, es que intentan externalizar su agitación interna. Sabemos que Los Ángeles, Nueva York, Boston, Chicago están como desmoronándose, están como sin salida. Así que simplemente iniciemos una guerra en el extranjero para distraer a la gente, y quizá, si ganamos una guerra, nos sintamos mejor con nosotros mismos. Pero de verdad parece un imperio en declive. Sí, y China es la mayor amenaza para la hegemonía global de Estados Unidos y para la doctrina Wolfowitz, que busca impedir que surja cualquier competidor de potencia similar. China ya ha surgido. Prevé una guerra de Estados Unidos contra China, o que Estados Unidos utilice a sus aliados regionales, a sus representantes indirectos o al Quad para hacer la guerra a China en los próximos años. Mire, ya está ocurriendo, ¿no? Desde que Trump inició la guerra arancelaria, Estados Unidos ha explorado muchas opciones distintas para contener el ascenso de China. Ahora mismo, Estados Unidos está alentando el rearme de Japón, y Japón está formando alianzas con India, Filipinas y Australia. En el mar de China Meridional, la Guardia Costera Filipina ha entrado en conflicto con la Guardia Costera China, y ha muerto gente en estos conflictos. Podemos esperar que estas cosas no hagan más que escalar en los próximos años. Así que quizá Estados Unidos y China lleguen a algún tipo de gran acuerdo, en el que pacten una distensión, pero es una trampa. Es un engaño, porque lo que hará Estados Unidos será buscar formas de contener el ascenso de China. Entre ellas, apoyar el rearme de Japón, facilitar el Quad, imponer embargos al comercio chino y atacar a aliados de China, como Irán y Rusia, tratando de fracturar esta alianza. Así que el imperio tiene muchas formas de contener el ascenso de China. Pero creo que la idea de que China sustituirá a Estados Unidos es un tanto ingenua y equivocada. Creo que no estamos solo a un imperio en declive. Estamos viendo a una civilización en declive.
we're looking at a civilization in decline. And so I think the closest analogy is Así que creo que la analogía más cercana quizá no sea la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba eclipsando a Gran Bretaña, y eso condujo a la Primera Guerra Mundial. A esto se le ha llamado a menudo la trampa de Tucídides. Creo que lo que estamos viendo es algo llamado el colapso de la Edad del Bronce, que es el colapso de todo el orden global. Esto es un problema porque ahora mismo el orden global sostiene a 8.000 millones de personas. Y lo que sostienen los economistas es que si se desmantelaran las cadenas de suministro globales, si no se pudiera llevar fertilizante del norte al sur, si la gente perdiera acceso a alimentos baratos y a petróleo barato, entonces la Tierra solo podría sostener a 2.000 millones de personas. Somos 8.000 millones. 2 billion people. We're at 8 billion people. So you can imagine if, Así que puedes imaginar que si hay una reducción de la población, habrá caos en todo el mundo. Eso incluye hambruna en África, lo que llevaría a una migración masiva del sur global al norte global. Habrá guerra civil en todo el norte global, a medida que los migrantes entren en los países y los nativos intenten proteger sus derechos indígenas. Habrá conflictos entre grandes potencias, por ejemplo, la guerra en Ucrania, lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Con el tiempo, China y Japón lucharán por Taiwán. Estados Unidos se expandirá hacia afuera e intentará colonizar América Latina. Quiero decir, estamos ante un declive civilizatorio. Estamos ante el fin de todo lo que hemos conocido en nuestras vidas. that we've known in our lives. And what replaces it? ¿Y qué los sustitutos unidos, por ejemplo? ¿Qué sustituye, en cierto modo, a los valores westfalianos y a la democracia liberal? Westphalian values and liberal democracy. Yeah, so I think you're right. Sí, creo que tienes razón. El neoliberalismo y en general el liberalismo han muerto. Son una ideología agonizante y solo se practican realmente en ciudades costeras de élite como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Pero la mayoría se ha alejado del neoliberalismo y del liberalismo, de la propia idea de la meritocracia. Y creo que a medida que esta ideología decae y surgen problemas económicos en Estados Unidos, a estas alturas es muy difícil que el país evite una guerra civil. Creo que estas ciudades afrontarán revueltas internas y que distintas facciones lucharán entre sí. Y cuando digo guerra civil, no me refiero, ya sabes, a la guerra civil de 1861. Me refiero básicamente a los Troubles de Irlanda. Conflictos civiles, asesinatos políticos, atentados aleatorios, violencia por motivos políticos. Sí, a eso me refiero. Yeah. Okay, that's what I mean. Yeah, and like Sí, y como Charlie Kirk a mayor escala. scale. Eso creo. By the way, that Y por cierto, eso que llevas es un micrófono Bluetooth, de verdad. No va a explotar. De acuerdo. Gracias, gracias. Me preocupaba eso. No sé si nuestro público también empezaba a preocuparse por ti. getting worried about you. Sí, Pero sí, está ocurriendo. Obviamente, dentro de la administración Trump hay muchísimo miedo a que después de Luigi Mangione haya muchos más. Que haya muchos otros como él. Sí, actores solitarios, frustrados y, ya sabes, asqueados por lo que estoy viendo por la ventana. disgusted by, what I'm seeing out the window, sí. and they'll start Y empezarán a ir a por los ricos, uno por uno. Sí, y por eso están aplicando tantas medidas represivas, o declarando que, ya sabes, la extrema izquierda son terroristas nacionales, o que Antifa lo es, sin definir nunca qué es. Eso refleja el miedo. finding it. It speaks to the fear. Look, we're like, Mira, estamos recorriendo Skid Row. A mí me parece una ciudad de viviendas insalubres. Una ciudad así es básicamente un conjunto de zonas que no reciben servicios del Estado. a collection of area that is not serviced by the state. So basically like the Brazilian favela. O sea, básicamente como las favelas brasileñas o los barrios de chabolas de migrantes, ¿no? Esta gente ha sido abandonada por la sociedad. El gobierno ni siquiera reconoce que existen y no siente ninguna responsabilidad de proporcionarles electricidad, agua o comida. Y creo que este es el futuro de Estados Unidos. Comunidades cerradas de riqueza extrema. Y quienes viven en esas comunidades cerradas son baby boomers, personas de 90, 80 años, que en esencia están seniles.
Los cuida un ejército de enfermeros cuya única tarea es asegurarse de que vivan un día más, aunque en realidad su existencia ya no tenga ningún sentido. Y esas son comunidades cerradas, fuertemente protegidas por la policía. Y luego, todo lo demás será así. Ciudades de chabolas donde no pagan impuestos y por tanto el Estado no siente ninguna obligación de proporcionar servicios básicos. Simplemente se ven obligados a arreglárselas por su cuenta. Se ven obligados a crear sus propias redes de agua, que básicamente consisten en recoger agua de lluvia y quizá filtrarla un poco, a generar su propia electricidad. Esto se parece mucho a las favelas brasileñas y a las ciudades chinas de migrantes. Favelas and the Chinese migrant cities. En se vive en Sing. Yes. Sí, vivo en Pekín. Sí, ¿te parece vivir allí? Mucha gente que conozco y que vive allí dice que esto es el futuro. This is the future. So, you know, for the longest time, I said that China Durante muchísimo tiempo dije que China era un infierno materialista, el peor infierno materialista de este planeta. Y vengo a Los Ángeles, y ahora siento que tengo que volver y pedir disculpas a todo el mundo. Así que quizá algunas personas ven el declive de Estados Unidos y por tanto dan por hecho que China está ascendiendo. Pero tras haber estado en ambos países, creo que los dos son imperios en declive. No veo realmente un gran futuro para China. La corrupción está verdaderamente extendida. La desigualdad es enorme. El estancamiento político, esas luchas entre facciones dentro del gobierno, están debilitando básicamente la capacidad del gobierno para funcionar. Por eso, aunque en estos 2 últimos años ha habido acontecimientos globales muy importantes, China ha sido muy pasiva a la hora de responder a esos acontecimientos globales. China has been very passive in responding to these global events. Yeah. So Sí, antes de entrar en Skid Row, mencionaste por qué ocurrió la guerra de Irán. Y por cierto, ese es un acontecimiento sobre el que ha habido mucho debate. Ya sabes, he visto muchas discusiones sobre si China debería haber respondido con más firmeza. ¿De verdad quieren permitir que Estados Unidos e Israel entren en el centro de Eurasia? Parece que han prestado cierto apoyo. Pero volviendo a la cuestión de por qué ocurrió, dijiste que fue una guerra por Israel. Estoy de acuerdo con eso. Fue una guerra por Israel. Pero ya sabes, he visto algunas de tus otras entrevistas. Hablas de sociedades secretas y de teoría de juegos. Pero en el caso de la guerra de Irán, en la medida en que fue una guerra por Israel, el lobby israelí no es una sociedad secreta. Está ahí, a la vista. Israel lobby is not a secret society. It's right there, Sí, out in the open. Yes. You were talking A la vista de todos. Sí, en tu entrevista con Theo Von hablabas del documento Clean Break. Está a la vista de todos. Cualquiera puede buscarlo y encontrarlo. El movimiento sionista, que es una especie de base sociopolítica o ideológica del lobby israelí, y ya sabes, del mecanismo de proyección global de poder blando de Israel, está a la vista de todos. Así que, ¿por qué hablas de sociedades secretas y de gobierno secreto? Contestémoslo más a través del prisma de la parapolítica o de la política profunda, como la llamaba Peter Dale Scott. Yeah. Or deep politics, as Peter Dale Scott called it. Okay, so let's go to the Clean Big Memo of 1996. vale, vayamos al memorando de ruptura limpia de 1996, ¿de acuerdo? Y esto viene a decir que el proceso de paz de Oslo es la pérdida de tiempo más estúpida. Utilicemos la fuerza para resolver la cuestión palestina, ¿de acuerdo? Y la expresión que usan es paz mediante la fuerza, ¿verdad? Es decir, no hagamos concesiones a los palestinos porque son animales. No aprecian realmente, no entienden realmente la razón, solo entienden la fuerza. Así que, ya sabes, les damos una buena paliza para que nos respeten y entonces llegará la paz. Llegará a través de nuestra fuerza. Y lo interesante es que el memorando de ruptura limpia, si te fijas en el lenguaje, si analizas la lógica del lenguaje, expresiones como paz mediante la fuerza, equilibrio de poder, se reflejan de hecho en un nuevo documento llamado la Estrategia de Defensa Nacional, que el Pentágono publicó hace unos meses.
which was published by the Pentagon a few months ago. So the Clean Break Memo is basically... Así que el memorando de ruptura limpia se está reescribiendo básicamente en la estrategia de defensa nacional. Pero volviendo al memorando de ruptura limpia, es un documento muy breve, todo el mundo puede leerlo, ¿de acuerdo? Pero básicamente plantea tres cosas. En primer lugar, pide romper con el proceso de paz de Oslo y garantizar la seguridad de Israel mediante la fuerza, en lugar de mediante la negociación con el mundo árabe. Ese es el primer punto. El segundo es que pide que Israel se convierta en la potencia regional, creando un equilibrio de poder, básicamente desestabilizando los regímenes de su entorno, incluida Siria. Así que plantea trabajar con Turquía y Jordania para desestabilizar Siria, lo cual es interesante porque esto se escribió en 1996 y recientemente ha ocurrido. ISIS entró con apoyo turco para derrocar al régimen de Assad. Pero también pide un cambio de régimen en Irak como parte de este equilibrio de poder. Ese es el segundo punto. El tercero, y la gente no lo aprecia realmente, es que pide que Israel dependa menos de Estados Unidos, ¿verdad? Que se desvincule de Estados y se vuelva mucho más independiente, tanto económica como militarmente. Si juntas estas tres cosas, hoy lo llamaríamos el proyecto del Gran Israel. Entonces, ¿por qué el memorando de ruptura limpia de 1996 pedía el proyecto del Gran Israel? Y si lo analizas desde una perspectiva geopolítica o económica, no tiene sentido que los estadounidenses apoyen el proyecto del Gran Israel, ¿verdad? Pero sabemos con certeza que durante los últimos 20 años, ¿son 30 años? Sí, de 1996 a 2026, son como 30 años. Yeah, 1996 to 2026, it's like 30 years. The United States, regardless if it were Democratic... Estados Unidos, independientemente de que la administración fuera demócrata o republicana, ha estado haciendo todo lo posible por impulsar el proyecto del Gran Israel, ¿verdad? Sí. Así que George W. Bush lanzó una guerra contra Irak. Obama promovió un cambio de régimen en Libia y Siria. Y ahora tienes esta guerra en Irán. Todo forma parte del proyecto del Gran Israel. Y si piensas cuáles son los intereses estadounidenses, esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pensemos en 2003, en aquella guerra contra Irak. Saddam Hussein, dijeran lo que dijeran sus asesores, estaba absolutamente convencido de que Estados Unidos no lo atacaría. Y la razón era que, si Estados Unidos atacaba a Irak y destruía su régimen, eso convertiría a Irán en la potencia hegemónica regional, ¿verdad? Y vamos, ¿por qué harías algo así? Sí, quiero decir, Occidente apoyó plenamente a Saddam contra Irán. Así que de repente, sea remeting se chente sabes, Saddam Hussein se dio el server. Sí. ¿Verdad? Así que él piensa, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué iban a atacarme? Cuando los estadounidenses invadieron, los iraquíes ni siquiera tenían sistemas de defensa aérea, porque pensaban, no hay manera de que vayan a venir a atacarnos. Así que es imposible analizar lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años únicamente desde una perspectiva geopolítica y económica. O simplemente desde el sentido común, hombre. La idea de que los estados tienen intereses y van a defender su interés nacional, porque lo que estamos viendo ahora es irracional. Sí, así que la única forma de verlo y que tenga algún sentido común es a través de una lente escatológica. Pensar que esto está cumpliendo una profecía del fin de los tiempos. Y si te fijas en lo que está ocurriendo, parece que todo está sucediendo para alcanzar una era mesiánica. Y una era mesiánica puede definirse de forma distinta según seas cristiano, judío o cabalista. Pero yo diría que hay tres grandes cosas que debes conseguir para dar paso a la era mesiánica. La primera es lograr el proyecto del Gran Israel. La segunda es el regreso de la diáspora judía a Israel. La tercera es la construcción del tercer templo. Sí, esta es la perspectiva de los sionistas cristianos y de una especie de judíos mesiánicos nacionalistas religiosos, supremacistas judíos, ¿no? Y entonces piensas, vale, ¿por qué estos estados-nación, especialmente Estados Unidos, están promoviendo una ideología radical y marginal?
Quiero decir, en Israel, el 40% de los israelíes son en realidad laicos, no son religiosos. Sí, y estos judíos mesiánicos son solo una minoría muy marginal, incluso dentro del Estado de Israel. Fringe minority, even within the state of Israel. And if you look at the total world population, they're nothing. Y si miras la población mundial total, no son nada, ¿verdad? And Entonces te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Y he pensado mucho en esto. Y la única explicación que tengo es que, de algún modo, hay sociedades secretas, ¿verdad?, que han tomado el control de los estados-nación, y son ellas las que promueven esta escatología concreta, y lo llevan haciendo los últimos 30 años. Y creo que es una coalición o una alianza de distintas sociedades secretas, distintos grupos religiosos, y diría que entre esos grupos están los masones, así como un grupo Chabad Lubavitch. as well as a group called the Chabad Lubavitch. But those aren't secret societies necessarily. I mean, Pero esas no son necesariamente sociedades secretas. Quiero decir, existen más o menos a la vista de todos, aunque quizás sean cerradas. Entonces, ¿a qué te refieres? No estoy de acuerdo con la perspectiva de las sociedades secretas, pero quizá te refieres a movimientos sectarios cerrados. O, en Israel, está el movimiento del Templo, que ha trabajado con un número muy pequeño de activistas muy motivados. Uno de ellos es el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, para lograr sus objetivos y aprovecharse del Estado sionista laico para llegar a donde necesitan llegar. Y está claro que lo están logrando. Son muy pocos, pero de nuevo, están muy motivados y son ideológicamente fanáticos. Y ya sabes, Chabad Lubavitch tiene mucho poder, sí, pero ni siquiera es la mayor secta ultraortodoxa. Así que, ¿te refieres a sociedades cerradas? ¿O qué quieres decir con sociedad secreta? societies, or what do you mean by secret Okay. society? All right. So let's look at the Freemasons, okay? De acuerdo. Veamos a los masones, ¿vale? La masonería tiene 33 grados. Y cuando hablo de sociedades secretas, me refiero a que siempre hay un núcleo interno de personas cuya ideología es secreta o se mantiene oculta para el conjunto más amplio de los miembros. Porque como puede comprender, en todas estas sociedades, ya sean los masones o Chabad Lubavitch, la mayoría de los miembros son realmente buenas personas que quieren hacer un buen trabajo. Pero cuando hablo de sociedades secretas, me refiero a que también hay un núcleo interno de personas que son fanáticas, que son ideólogas y que quieren lograr una determinada visión del mundo. Y a menudo esta visión está muy influida por la Cábala, ¿de acuerdo? Y adelante. Okay. And go ahead. Often A menudo sobre todas las sociedades secretas, o sí, eso. Quiero decir, Chabad cree en cierta numerología cabalística, some Kabbalistic numerology, Sí, but they're not pero no son la secreta por excelencia. secret societies. Operan en determinados sectores. Right. Okay. So if you're sí, de acuerdo. Entonces, si os interesa la masonería, os recomendaría a dos autores. El primero es Albert Pike, a quien se considera el gran arquitecto de la masonería estadounidense. Escribió un libro titulado Morals and Dogma, y el otro es Manly P. Hall. Y si los leéis, especialmente Albert Pike, os expone los 33 grados de la masonería y explica qué se hace en cada grado. Y está claro que a medida que se asciende, la Cábala se convierte en la ideología central de los grados más altos de la masonería. Si estás en los grados inferiores, aprendes sobre Pitágoras, sobre los egipcios, Isis y Osiris. Practicas sus rituales, practicas sus mitos. You practice their rituals, you practice their myths, but the higher you go, Kabbalah becomes the organization. Pero cuanto más se asciende, la Cábala se convierte en el principio organizador. Y esto obviamente también es cierto en el caso de Chabad Lubavitch, ¿de acuerdo? Y la razón por la que está estructurado así es que hay ciertas verdades que ellos conocen y que otras personas no pueden entender en absoluto, ¿de acuerdo? Así que voy a poner un ejemplo extremo para ilustrar la diferencia. A la mayoría de la gente se le enseña que los judíos sufrieron el Holocausto por el antisemitismo existente en todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Eso es lo principal que se enseña a todo el mundo a creer sobre el Holocausto. ¿De acuerdo? Bien, y esto va a ser muy controvertido y provocador. Pero los cabalistas creen que no fue así. Los cabalistas creen que el Holocausto ocurrió porque los judíos lo merecían. The Holocaust happened because the Jews deserved it.
Sí, quiero decir, hay ciertas sectas ultraortodoxas que creen que se estaba castigando a los judíos por apartarse de Dios. Y algunas de ellas, ya sabes, exacto. Hubo incluso casos en los que lo celebraron. Y ya sabes, hemos oído a líderes sionistas cristianos celebrar, por ejemplo, el huracán Katrina. La gente de Nueva Orleans vive, ya sabes, en este burdel, y Dios los está castigando. Exactly. And so you appreciate this, okay? And why this is relevant Exacto. is that if these people Y entonces entiendes esto, see ¿vale? the world around them, Y por qué es relevante es que si estas personas creen esto, ven el mundo que las rodea, y es casi como si Dios estuviera enfadado otra vez, ¿no? Porque un tercio de los judíos estadounidenses son seculares. Ya sabes, practican el judaísmo reformista. Tel Aviv es la ciudad más gay del mundo, y están orgullosos de ello. Así que, si eres un cabalista que practica una forma muy extrema de ortodoxia, sientes que hay que hacer algo para evitar que ocurra otro holocausto, ¿no? Y sientes que debes actuar para salvar al pueblo judío. Quiero decir, ¿te parece una conclusión justa? Do you think that's a fair conclusion? Estoy un poco perdido sobre por qué eso se relaciona con la Cábala, pero quiero... Vamos a hacer una pausa un segundo. Ya estamos de vuelta. Hemos hecho una pequeña pausa y volvemos con el profesor Zhang. Estábamos hablando de sociedades secretas. Creo que parte del debate sobre las sociedades secretas puede ser reduccionista y pasa por alto lo que tenemos delante de las narices, como he dicho antes. Pero hay sociedades secretas de las que he hablado que ya no son tan secretas, como el grupo Bilderberg. Siempre mantuvieron en secreto las listas de sus miembros, hasta que, en cierto modo, recibieron demasiada atención. Mantenían en secreto el lugar de las reuniones. Me enteré de que se reunían en el Hotel Mandarin Oriental de Washington, que ahora ha cambiado de nombre. Intenté simplemente entrar corriendo para ver qué pasaba, para mostrar qué ocurriría si un periodista tratara de entrar. Y los responsables de seguridad me echaron encima de repente. Y ya sabes, en esa sociedad secreta estaba, por ejemplo, Mark Rutte, que estaba allí mismo fuera y que ahora es el secretario general de la OTAN. Peter Thiel estaba dentro. Alex Karp estaba dentro. También estaban los jefes de todas las agencias de inteligencia de los 5 ojos. En ese momento estaban planificando la guerra de Ucrania. Así que son figuras muy importantes que actúan abiertamente, pero allí estaban fuera de micrófono. Luego está el Bohemian Grove. Todo el mundo habla del Bohemian Grove, a donde van las élites y orinan sobre una secuoya en el norte de California. También hay figuras importantes del mundo de la seguridad nacional y de las finanzas. Luego está el Consejo de Relaciones Exteriores, que es abierto, pero es un grupo solo para miembros. Y básicamente es el laboratorio de ideas de Wall Street. Y detrás de todo está Wall Street y la estructura financiera hegemónica, que en cierto modo opera abiertamente. Entonces, ¿cómo podemos llamarlo? Yo me inclino más por el análisis de Michael Parenti, que esto es simplemente capitalismo, y que el capitalismo es una gran conspiración. ¿Qué opinas? Yeah, no, I completely agree. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Así que el término técnico que podemos usar es capital transnacional. Y la idea es que el capital transnacional es simplemente dinero que puede moverse libremente a través de las fronteras nacionales. Algunos ejemplos de capital transnacional son los fondos de pensiones japoneses, los fondos soberanos de inversión de Oriente Medio, capital privado como Vanguard o Blackstone, Wall Street y la City de Londres. Así que es totalmente correcto decir que el capital transnacional controla el mundo. Pero el problema que debemos entender es que el capital transnacional está jugando una partida para obtener la mejor rentabilidad de su inversión. Y por tanto, hay mucha competencia entre estas distintas fuerzas del capital transnacional. Así que usemos la teoría de juegos y veamos cómo, si eres un capitalista transnacional, puedes asegurarte de ganar esta partida frente a otros capitalistas transnacionales. Y si quieres ganar cualquier partida,
la mejor forma de ganar es hacer trampas. Y con hacer trampas me refiero a coordinarte en secreto con otras personas para manipular el mercado a tu favor. Hay 3 cosas que necesitas controlar para tener éxito en este juego. La primera es el acceso a la información. Necesitas tener más información que los demás. Por ejemplo, los Rothschild. ¿Por qué tuvieron tanto éxito como banqueros? Porque contaban con una red de agentes repartidos por toda Europa. Así que, por ejemplo, sabrían los resultados de ciertas batallas. La batalla de Waterloo en 1815, ¿verdad? Gran Bretaña ganó esa batalla y después su agente transmitió el mensaje en una corbeta rápida. Entonces los Rothschild conocieron los resultados, pero el mensajero tardó 3 días en llegar al público británico. Y durante esos 3 días hubo un pánico generalizado y los Rothschild pudieron beneficiarse. Ese es solo un ejemplo de cómo los Rothschild se beneficiaban del acceso a mejores fuentes de información. Así que, información. Hoy lo vemos con las operaciones con información privilegiada en torno a la guerra de Irán. Y además tienes a Donald Trump diciendo, si me pagas una determinada cantidad de dinero, te daré acceso rápido a mis tweets. A mis publicaciones en Truth Social. Sí, claro, quiero decir, eso es corrupción descarada, pero la información es clave, eso es lo primero. Lo segundo es la infiltración. La forma de conseguir información es poder infiltrarse en órganos de decisión poderosos, poder introducir agentes en la OTAN, en el Departamento del Tesoro. Infiltración. La tercera cosa es, Si eres capaz de coordinar a tus distintos agentes para crear una acción que te beneficie específicamente. Por ejemplo, si eres capaz de calcular el momento de un desplome bursátil. Alguien como John Paulson, que es gestor de un fondo de cobertura, ganó $20,000 millones con la crisis de las hipotecas subprime de 2008, ¿verdad? ¿Tuvo suerte? ¿O tenía más información que los demás y fue capaz de infiltrar a sus agentes en organismos poderosos y desencadenar un colapso que le beneficiara? Solo podemos especular, ¿de acuerdo? Pero lo que digo es que, según la teoría de juegos, si tienes estas 3 cosas, información, infiltración y coordinación, sales ganando más que los demás. ¿Y cómo creas información, infiltración y coordinación? A través de sociedades secretas. De acuerdo, esa es la lógica de tours secretas. No serían solo redes de élites, del tipo de redes que vimos expuestas a través de los correos electrónicos y los archivos de Epstein. Sí, claro. Bien, entonces redes, por supuesto. Pero la pregunta para ustedes es, ¿cómo se crea confianza y secreto dentro de estas redes? De acuerdo. Quiero decir, sí, eso se aplica sin duda a algo como el Instituto Jurídico Aleph, dentro de Chabad, que ayuda a conseguir indultos para personas bien relacionadas y que aportan dinero a Chabad. Y así es como muchos de los indultados por Trump, incluido el padre de Jared Kushner. Y sí, son muy cohesionados. Claro, porque lo que hacen es ilegal. Básicamente, son una red jurídica semisecreta. Exacto. Ilegal, ¿verdad? Así que necesitas secretismo, necesitas confianza y necesitas cohesión. Sí. Y esas hacen las stoats y secretas. Sí. Vale, otro problema que tengo con este marco es que es como una enorme píldora negra. Y es tan opaco que dificulta que el ciudadano medio con pensamiento crítico identifique el problema y empiece a organizarse contra él o hacer valer sus propios derechos frente a él. Porque es opaco, está detrás de una cortina y es tan omnipotente que no hay nada. ¿Cómo se supone que? Quiero decir, estás promoviendo la desesperanza de Connesmecto para un Point Brace o el Hill. De acuerdo. Creo que primero tenemos que diagnosticar correctamente un problema. ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta es, ¿por qué prosperan las sociedades secretas en el mundo actual? Yo diría que hay 3 grandes problemas en el mundo de hoy.
Hay tres grandes tendencias. La primera es la idea de la burocratización de la sociedad. ¿Se entiende? Es difícil hacer las cosas con burocracias enormes, porque todo queda aislado en compartimentos estancos. Así que tienes sociedades secretas capaces de trabajar entre distintos departamentos. Te resulta más fácil conseguir que las cosas se hagan. De acuerdo, entonces, burocratización. La segunda es la idea de la globalización y el multiculturalismo, que degrada la identidad étnica. Así que todo el mundo se convierte en un individuo, ¿verdad? Y eso, en cierto modo, se celebra. La globalización es un factor enorme. Y el tercero es, en realidad, el culto al logro individual. ¿No? Se espera que tengas éxito como persona. Así que, si eres capaz de trabajar con otras personas, eso te da una enorme ventaja, porque todos los demás compiten individualmente. Y por eso las sociedades secretas son tan poderosas, porque aprovechan las características concretas de la sociedad en la que vivimos. Ahora que hemos diagnosticado el problema, podemos plantear soluciones a la presencia generalizada de sociedades secretas en todo el mundo. Y una solución es volver a la comunidad nacional. Sí, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Bueno, es una frase muy vaga. Volver a la comunidad nacional puede significar cualquier cosa. Quiero decir, estás hablando de nacionalismo, de... Sí, diría el nacionalismo y la religión, ¿no? Creo que en el futuro, dado que las sociedades secretas son un parásito para la sociedad y están provocando tantos conflictos en todo el mundo, un Estado-nación necesita reafirmarse mediante la adopción de una determinada religión, mediante la idea del nacionalismo y casi mediante la idea del excepcionalismo. Parece que está describiendo a Israel. Bueno, por eso Israel tiene tanto éxito, porque no les da miedo adoptar estas ideas, mientras que otros estados-nación se avergüenzan de ellas. Entonces cree que Israel debería ser un modelo para otros estados. Vale, yo trabajo con la teoría de juegos. Creo que Israel ha tenido éxito porque ha logrado consolidarse entre las grandes potencias y ahora dentro de la superpotencia mediante sus mecanismos de poder blando. Y a cambio, se le ha concedido un programa nuclear secreto y un poderoso ejército de ocupación. Eso ha creado una dictadura militar dentro de su propia sociedad que podría resquebrajarse. Creo que es una especie de polvorín. Para mí, es la antítesis de lo que creo que deberíamos aspirar a ser. Bueno, de acuerdo. Hay un contraargumento, y es que lo que dices es cierto. Pero también es cierto que Israel es el único país desarrollado del mundo en el que mujeres acomodadas y con buena formación eligen tener más de 2 hijos. Eso se debe a que estás analizando el conjunto de la población, donde las mujeres con menos recursos, que a menudo son ultraortodoxas o más religiosas, tienen un gran número de hijos. Pero las mujeres con más recursos no necesariamente hacen lo mismo. En la élite askenazí, por ejemplo, tienen hijos en cifras similares a las de las mujeres europeas y las mujeres estadounidenses de las zonas costeras. De acuerdo, podemos debatirlo, pero es un hecho que Israel es el único país desarrollado del mundo con una tasa de fecundidad por encima del nivel de reemplazo. ¿Es cierto? Sí, por eso. Pero ese es el núcleo de su crisis. Lo que te estoy diciendo es que dependen, necesitan, han hecho este pacto fáustico con los ultraortodoxos, que no creen en el sionismo ni en el nacionalismo judío, y que se irían encantados a cualquier otro país que los acogiera. Pero los necesitan allí porque tienen hijos judíos por encima de la tasa de reemplazo. Así que hacen eso, pero los hombres no entran en el ejército. Entonces la población laica, que tiene hijos por debajo de la tasa de reemplazo, odia a los ultraortodoxos porque viven del Estado, pero no participan en la institución,
que es lo único que permite que el nacionalismo judío sobreviva entre una población indígena hostil a la que ocupan brutalmente. Así que la crisis, la mayor crisis interna a la que se enfrenta Israel, es el conflicto entre los ortodoxos y la población laica. Estoy completamente de acuerdo. Yo mantengo la población disparando bebés judíos como si fueran cañones de camisetas. Y es evidente que todo esto conlleva algunas contradicciones sociales. Y creo que con el tiempo, Israel avanzará hacia una ruptura o una guerra civil, en algún momento, porque las contradicciones internas son demasiado grandes. Pero también diría que, si eres un capitalista transnacional, probablemente uno de los mejores lugares del mundo para invertir ahora mismo y de cara al futuro sea Israel. Y hay ciertas razones para ello. Pongamos que tengo $1 millón. Bueno, puedo poner mi dinero en bolsa y estoy contento, pero pongamos que tengo $1 billón. Entonces mis opciones de inversión son muy limitadas y necesito pensar en un lugar donde haya potencial de crecimiento. Think of a place in which there's growth potential. I don't put my money in the United States because everything is overpriced. No invierto mi dinero en Estados Unidos porque todo está sobrevalorado. La sociedad está en declive, parece que todo el mundo está agotado del imperio, y Estados Unidos va a librar estas guerras absurdas que van a vaciar el tesoro público, ¿vale? Así que no invierto en Estados Unidos. Tampoco invierto en Europa, porque Europa se enfrenta al declive demográfico y a todo eso. Y miro un lugar como Israel, donde la sociedad sigue creciendo, donde hay un fanatismo religioso en la sociedad que quiere llevar a cabo el proyecto del Gran Israel, y donde los países de alrededor están destruidos, sumidos en el caos o son realmente corruptos. Así que veo posible que Israel se expanda por todo Oriente Medio y hacia África. Bueno, sí, tienen todo el proyecto de Somalilandia. Están intentando controlar el Mar Rojo, claro. Pero es una jugada arriesgada. Sin duda, es una jugada arriesgada. Y no rebajó Moody's la calificación de los bonos de Israel a B+. Quiero decir, eso es una especie de advertencia para los inversores. Israel depende mucho de la inversión extranjera directa, pero desde luego, en los últimos 3 años ha ido disminuyendo. Correcto. Así que de nuevo, soy un capitalista transnacional con billones de dólares, ¿vale? Y formo parte de una sociedad secreta que quiere asegurar el máximo beneficio, ¿no? Y pienso, bueno, ¿en qué lugar del mundo puedo hacer una inversión y obtener rendimientos enormes? Hay ciertos lugares en el mundo, ¿vale? Yo diría que uno podría ser Argentina, otro, Israel. Y al observar las noticias, parece que el sionismo está penetrando tanto en Oriente Medio como en Argentina. Así que no se pregunten, esto coincide. Vale. Volviendo a lo que decías sobre, en cierto modo, el remedio para tu, ya sabes, hombre del saco de las sociedades secretas, una sociedad nacionalista basada en la religión, a menos que te haya entendido mal. Creo que Japón es una sociedad resistente a las sociedades secretas. Sí se entiende lo que quiero decir. Sí, quiero decir, no lo sé. No tienen esa especie de sociedad secreta sintoísta. No la llamaría una sociedad secreta, pero es como un grupo sintoísta ultraconservador que va al santuario de los criminales de guerra japoneses, les rinde homenaje y tiene una especie de red dentro de la política japonesa que opera un poco al margen de las reglas establecidas. Es una fuerza incipiente en el Japón actual, a medida que Japón se vuelve más militarista y se prepara para un conflicto con China. Así que seamos concretos. ¿Cómo se llamaba el santuario? Es que ahora mismo no me funciona la cabeza. Sí, no lo recuerdo, pero seamos concretos. Las sociedades secretas siempre formarán parte de la vida. Las sociedades secretas alineadas con el capital transnacional son un problema,
porque son una fuerza parasitaria, ¿de acuerdo? Porque lo único que quieren es generar el máximo beneficio posible para sí mismas y luego llevarse ese beneficio a otro lugar, ¿de acuerdo? Así que están drenando la energía y la riqueza de nuestra comunidad. Y eso es un problema, ¿de acuerdo? And that's a problem, right? Sure. Claro, y Japón se resistía a eso. ¿Por qué? Resistant to that? Why? Because Japan is a very cohesive society. Porque Japón es una sociedad muy cohesionada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los japoneses no hablan. Su inglés es terrible. Es uno de los peores niveles de inglés de Asia Oriental. ¿Por qué? Porque en el fondo, a los japoneses no les interesa el mundo exterior. Y si miras el número de estudiantes japoneses que van a Estados Unidos, es ínfimo comparado con lugares como India y China. Y otra cosa es que, cuando los japoneses van a Estados Unidos a estudiar, tienen previsto volver a Japón. Así que creo que Japón es una sociedad muy cohesionada. Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué Japón no habla tan bien inglés? ¿Por qué no envían tantos estudiantes al extranjero, mientras que China sí? Y yo sostendría que es porque el capital transnacional ha logrado penetrar en la sociedad china a un nivel y con una profundidad mucho mayores que en la sociedad japonesa. At a far greater depth and level than Japanese society. Japanese society you would say. La sociedad japonesa es, dirías, menos capitalista que China. Quiero decir, sin duda, es muy cohesionada culturalmente y ha sido monolítica en comparación con otros países. Pero ya sabes, China tiene una especie de economía dirigida, una especie de Estado. Quiero decir, la crítica más dura sería llamarlo capitalismo gestionado por el Estado, o socialismo de mercado, que es como yo lo describiría. Japón, básicamente, ha estado gobernado desde la guerra por un gobierno respaldado por la CIA. Está todo el fenómeno del asalariado corporativo, ya sabes. Así que yo sostendría que el capitalismo es una visión del mundo, una religión. Y el capitalismo consiste fundamentalmente en percibir el mundo a través de la lente del capital. Capitalism seems to have driven a part of Japanese society slightly crazy. So I would argue that capitalism is a worldview, a religion. And capitalism is fundamentally about perceiving the world through the lens of capital, right? So to understand human relations through Así que se entienden las relaciones humanas a través del capital. En China, China es una de las sociedades más capitalistas del mundo, porque juzgamos a los seres humanos, nos juzgamos unos a otros, según la riqueza que tenemos. Y se venera a personas como Jack Ma y otros empresarios porque son multimillonarios. En cambio, en Japón, la sociedad no se rige por la búsqueda de riqueza material. Los japoneses están muy centrados en la comunidad. Si vas a Japón, es una sociedad extreme strength. En este gran hemos time shirts como manifestado pedidos. the nation state of Japan as a manifestation of spirits. The land itself is La propia tierra está ocupada por espíritus. Así que, si quieres tener una sociedad que funcione bien, tienes que cuidar la tierra. Pero China es lo contrario, porque China es una de las naciones dominantes en la extracción de minerales de tierras raras. ¿Por qué? Porque a los chinos no les importa el medio ambiente. No les importa. La cantidad de contaminación que genera la extracción de minerales de tierras raras es devastadora para el país. Los japoneses nunca lo harían. Los estadounidenses nunca lo harían. Los africanos podrían hacerlo. Los indios podrían hacerlo. Los chinos podrían hacerlo. The Africans might do it, the Indians might do it, the Chinese might do it. So Así que parece que quizá te mudes a Japón. move to Japan. If the Si se presenta la oportunidad, sí. yes. I've never been Nunca he estado en Japón ni en China, así que me resulta de... for me to They're night and day. Son como la noche y el día. Si vas a Japón y conoces Japón, imagina sería todo lo contrario de Japón, y tendrás China. Si vas a China e imaginas qué es lo contrario de China, tendrás Japón. Imagine what the opposite of China is, you get Japan. Siempre dejan fuera ciertos factores. Por ejemplo, que Japón colonizó a todos sus vecinos. Colonizó Corea, Filipinas, China y Manchuria de forma cruel y brutal. La masacre de Nankín, el saqueo de la riqueza.
y luego pasaron por esa experiencia traumática durante la guerra. Después, Estados Unidos inyectó ayuda en Japón, mientras China era extremadamente pobre, y realmente le correspondió a Mao sacar a China del campesinado rural y convertirla en una potencia más industrializada. Y después, ya sabes, Deng Xiaoping, con su gran acuerdo con Occidente y el establecimiento del sector exportador. Y ya sabes, China tardó décadas y décadas siquiera en llegar al punto en el que está ahora. En cambio, Japón había sido una potencia naval colonial, favorecida por Occidente, y sigue siéndolo. Así que es difícil dejar eso fuera del análisis si comparas esos dos países. Okay, so you're absolutely right. This is all Vale, tienes toda la razón. Todo esto es objetivamente correcto. Pero quiero hacer un microanálisis de la estructura de las sociedades china y japonesa. Y es el santuario Yasukuni, creo, a lo que me estaba refiriendo. Bien, de las sociedades china y japonesa, Japón tiene tres características principales que han definido su cultura, su política y su economía. La primera es que Japón tiene muy pocos recursos. Por lo tanto, depende de otros lugares para obtenerlos. Por lo tanto, no tiene más remedio que dedicarse a la colonización. Y antes de eso, se dedicó a la piratería. Los japoneses fueron piratas notorios en todo el sudeste asiático. Ese es el número uno, la falta de recursos. El número dos es que Japón es propenso a los desastres naturales, incluidos los terremotos y los tifones. Así que Japón es una sociedad muy inestable. Y eso ha obligado al pueblo japonés a ser resiliente, cohesionado y flexible, ¿verdad? Porque cualquier cosa que construyas podría quedar destruida al día siguiente. Y entonces hay que ayudarse mutuamente a reconstruir, ¿de acuerdo? Así que, desastres naturales. La tercera cosa es que Japón siempre ha estado bajo la sombra de una potencia mayor. Durante muchísimo tiempo fue China, y Japón adoptó básicamente muchas prácticas chinas, y ahora está bajo la sombra de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora los japoneses adoptan muchas prácticas culturales estadounidenses. Y esa es, sencillamente, la historia de Japón. Japón no tiene una cultura propia y diferenciada de innovación. Es mucho más capaz de tomar lo mejor de sus vecinos y adaptarlo a sus necesidades locales. Y los japoneses son muy buenos en eso, ¿de acuerdo? Así que, ese es el sistema japonés. China es diferente. China, en primer lugar, es un lugar enorme y autosuficiente, ¿de acuerdo? No necesita interactuar con el mundo. Puede limitarse a mantenerse dentro de sus propias fronteras. Sí, la segunda cuestión es que está protegida por fronteras naturales. El desierto al norte, el Himalaya al oeste, el mar de China meridional al este y al sur, las montañas. Así que es casi imposible invadir China. Y la tercera característica de China es que ante todo es una nación agrícola. Si eres una nación agrícola, acabas convirtiéndote en una economía de plantación, donde la élite explota a la mayoría. Por eso, aunque China parezca enorme, en realidad es una nación bastante débil, porque es una nación muy estancada. Y si se la deja a su suerte, lo que ocurre es que se deteriora con el tiempo, porque la desigualdad, la deuda y la corrupción se acumulan hasta que una revolución desborda el sistema. Así que entiendo que los japoneses han cometido muchas atrocidades, especialmente contra los pueblos del sudeste asiático. También entiendo que la revolución china ha sido tremenda para la gente corriente de China. Antes de 1949, una cuarta parte de todos los chinos eran adictos al opio, y solo una cuarta parte sabía leer y escribir. Y tras 10 años de revolución social, no había adictos al opio, y casi todo el mundo sabía leer y escribir. Así que el logro del Partido Comunista Chino es sencillamente tremendo. Pero tenemos que recordar que en el gran esquema de las cosas, el Partido Comunista Chino es solo otra dinastía que llega al poder y aborda muchas de las desigualdades que desgarraron el país, principalmente, en esencia, la falta de tierras y las deudas, ¿verdad? Y durante los primeros 50 años, la dinastía es estupenda. Right? And the first 50 years, the dynasty is great. But then over time, the
the dynasty falls into Pero con el corruption. tiempo, la dinastía cae en la corrupción. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo en China. El Partido Comunista durante los primeros 50 años hizo muchas cosas grandes, pero ahora el sistema se ha anquilosado, la burocracia se ha estancado y hay muchísima desigualdad y corrupción. Y no está nada claro cómo va a afrontar el sistema esa corrupción y esa desigualdad. Ha habido muchos intentos, purgas, investigaciones, medidas represivas, pero la corrupción no ha hecho más que empeorar con el tiempo. Y entiendo que Japón ha cometido muchas atrocidades contra el sudeste asiático. Los pueblos del sudeste asiático tienen recuerdos muy traumáticos de la ocupación japonesa, pero en el conjunto de la historia, los japoneses son un pueblo extremadamente resiliente, enérgico y cohesionado. Y como resultado, tienden a ser dominantes con el tiempo. And as a result, they tend to be dominant over time. Well, Professor Zhang, Bueno, profesor Zhang, hemos tenido aquí una conversación, un encuentro casual, y quería conocer sus opiniones e intercambiar ideas con usted. Ha sido realmente interesante, aunque ya sabe, no compartamos necesariamente el mismo análisis o la misma visión del mundo. Creo que a todos los que vean esto les resultará interesante, y estoy deseando ver qué reacción genera. Así que muchas gracias por dedicar tiempo a hablar con nosotros en The Gray Zone. Thanks a lot for taking time to talk to us at the Gray Zone. Max, I'm a huge fan of your work. Max, soy un gran admirador de tu trabajo. Llevo años siguiéndote. Siempre sacas a la luz las historias más importantes. Te sigo desde la época de Jimmy Dore. Y durante la guerra de Ucrania, informaste de que el batallón Azov no era más que un grupo de neonazis. Así que, quiero decir, seguiré. Son nacionalistas. Bueno, son nazis, pero sí. Pero quiero decir, muchísimas gracias por lo que haces. Thank you. And Gracias. Y bueno, está claro que llegas a mucha gente, porque cuando hemos hecho una breve pausa en medio de esta entrevista, la gente se te acercaba por las calles de Los Ángeles para comentarte lo interesante y perspicaz que les pareces. Así que tengo ganas de escucharte más. Y gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias, tío. thanks again for joining us. Thanks, Max.